Vengo aquí, por supuesto, a dialogar con la comunidad universitaria. Soy Enrique Alfaro, tengo 38 años, soy ingeniero civil, egresado de ITESO, con maestría en estudios urbanos por el Colegio de México. He seguido una trayectoria política que me ha llevado a ser regidor de oposición, he sido diputado local, soy presidente municipal con licencia del municipio de Tlajomulco. Estoy compitiendo en esta elección por el Partido Político Ciudadano. He militado y participado en partidos políticos, conozco los partidos políticos y por eso quiero decirlo con mucha claridad: yo no creo en los partidos políticos, me parecen todos a cual más. No creo que se pueda construir, yo estoy en este movimiento porque no creo que se pueda construir un proceso de renovación de la vida pública si seguimos pensando que la diferencia la van a hacer los colores o las banderas partidistas. La diferencia la van a hacer las personas, las mujeres y los hombres libres de Jalisco, que decidamos una vez por todas romper con la lógica de los partidos. Esa es la convicción que me tiene aquí en este proceso. Estamos alcanzando con muchas dificultades, sin comerciales de televisión, sin comerciales de radio, sin los recursos que tienen los partidos. Estamos alcanzando un movimiento de dignidad, de orgullo, para levantar la voz y decirle al PRI y al PAN que ya estuvo bueno de tantos años de malos gobiernos. Un movimiento que tiene ese propósito, que tiene como principal razón el recuperar la dignidad de la política, el construir unos gobiernos, el hacerlo de cara a la gente. Decían mucha claridad, decían con claridad ahorita cómo le hacemos para recuperar y darle fuerza a la gente, para que los ciudadanos vuelvan a tener el poder no solamente de evaluar a los funcionarios en su trabajo, sino de correrlos cuando esto no cumpla la Constitución. Y me vino a la mente también, en muchos sentidos, la razón por la cual yo estoy aquí. No estaríamos compitiendo en estas condiciones si nosotros no hubiéramos demostrado desde el gobierno de Tlajomulco que fuimos un buen gobierno, que se pueden hacer las cosas bien. Desde allá demostramos, por primera vez en la historia de México, que un presidente municipal le da el poder a la gente de evaluar en una consulta abierta su desempeño. Yo, en esa consulta de la ratificación de mandato que hicimos el año pasado, le dijimos a los ciudadanos: si no cumplí con mi trabajo, córranme del gobierno, y así lo voy a hacer como gobernador. Al tercer año del mandato, una consulta general a los jaliscienses para definir si evaluar, si pasamos o no pasamos la prueba, con denuncia firmada, para que la gente decida si continuamos en el cargo o me despiden. Si los ciudadanos votan, los ciudadanos votan. Y esa será la lógica de la Constitución. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Agradezco la invitación que me hace la UNIVA a estar aquí con ustedes y tener un diálogo abierto y franco. Tuve la oportunidad de conocer al padre Sergio Méndez, fundador de esta universidad, y que sé que le incluyó la educación con auténticos valores como ustedes la están recibiendo. Y es algo que es fundamental y que hemos perdido en nuestra sociedad y que ustedes están recibiendo día con día. Yo soy Fernando Garza Martínez, soy ingeniero químico egresado de la Universidad de Guadalajara. Tengo maestría en Administración de Empresas del Tecnológico de Monterrey. Estoy casado, tengo 3 hijos. Tengo un negocio de plásticos, inyección de plásticos en la zona industrial desde hace 30 años. Yo no he vivido de la política. Gracias a Dios tengo ese negocio, lo que me permite hacer lo que a mí me gusta, servir y servir bien a la gente. Fui diputado federal, estuve como secretario particular del primer gobierno del cambio en Jalisco. Fui presidente municipal de Guadalajara, en donde me comprometí a dejar a Guadalajara segura. De las últimas 6 administraciones, Guadalajara que yo goberné es la más segura, y así lo demuestran los datos estadísticos. Me comprometí a dejar Guadalajara sin calles de tierra, y dejamos Guadalajara sin calles de tierra. La inversión más alta en obra pública
también buscamos meter orden y educar a la gente en valores. Dejamos una Guadalajara más ordenada y quizá algunos de ustedes recuerden aquella campaña que se hizo de atínale al bote, en donde pretendíamos que todos tomáramos conciencia de que no era posible seguir ensuciando la ciudad. Estoy participando hoy porque estoy totalmente inconforme con el estado que guarda Jalisco. Estoy participando porque yo no puedo aceptar un lugar 22 en educación primaria, un lugar 17 en educación secundaria, en donde la mayoría de los jóvenes que presentaron el examen de enlace lo reprobaron. Estoy inconforme porque no hay oportunidades para los jóvenes de empleo y por esa enorme inseguridad que se tiene. Puedo decirles que yo soy el único de los candidatos que tiene experiencia en los 3 niveles de gobierno, como presidente municipal, como funcionario del gobierno del Estado y además como funcionario federal encargado del área política de la Zagarpa. Pero además les voy a decir una cosa. 3 de los candidatos que estamos compitiendo al gobierno del Estado hemos sido presidentes municipales. Soy el único que respetó el voto de la gente y se estuvo los 3 años. Porque se me hace faltarle al respeto a los ciudadanos brincar o utilizar el puesto para chapulinear, para buscar una posición. Y eso es importante que lo tomen en consideración. ¿Por qué? Porque yo voy a estar los 6 años. No voy a aprovechar la gobernatura para buscar un senado o buscar una candidatura a la presidencia de la República. Y eso es importante. Vamos a terminar los proyectos que iniciamos. Gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes, con esta juventud que nos inyecta ese dinamismo y ese ánimo de escuchar cuáles son las propuestas que tienen los candidatos al gobierno del Estado. Soy una maestra de vocación y de profesión. 28 años al servicio de la educación, con niños de preescolar, de secundaria, de bachillerato, de licenciatura y de maestría. Tengo 2 licenciaturas, una licenciatura en educación básica con especialidad de ciencias naturales y la otra en preescolar. Y la maestría es también en educación. Propiamente, soy una ciudadana que estoy participando en esta contienda por un partido nuevo, que es Nueva Alianza. Es un partido liberal, pero es un partido que tiene como su eje rector a la educación. Creo firmemente que la educación es la solución a todos los problemas sociales que nos aquejan en estos momentos. Y estoy participando por eso, porque creo que debemos de tomar un rol protagónico los ciudadanos que queremos que haya una democratización ciudadana. Queremos una participación ciudadana y por eso es que yo asumo la candidatura del Partido Nueva Alianza, porque la solución es la educación y la educación la podemos dar en salud, en seguridad, en economía, en todos los aspectos podemos tener educación. Y estar aquí con todos ustedes, jóvenes, que están formándose en una institución en la que se privilegian los valores, creo que eso da garantía de que serán excelentes profesionistas, que serán verdaderos profesionales en lo que ustedes se están formando, porque no solamente están adquiriendo conocimientos, sino que se están formando. Y eso es muy importante. La formación implica no solo tener conocimientos, sino también tener valores. Y qué bueno que haya simpatizantes de un candidato, de otro, porque eso da la pluralidad. Y eso nos habla de que existe la libertad que tenemos de cada quien elegir a quien ustedes les guste y con quien ustedes se identifiquen en sus propuestas. Es bueno porque aquí no solamente estamos hablando de
un voto nulo. Eso sí sería malo, pero lo bueno es que ustedes, en quien creen y por quien creen, hagan ese uso de su voto y este 1 de julio acudan a votar. Yo les invito a que reflexionen, a que analicen cada una de las propuestas y les propongo que puede ser una opción diferente el Partido Nueva Alianza para quien yo represento. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con los jóvenes en la universidad. Es la casa de la pluralidad, de la visión de distintos valores en la vida. Estoy aquí para ser gobernador. Soy abogado, he formado una familia con mi esposa Nancy, donde tenemos 11 hijos. Diputado local en 2 ocasiones, diputado federal, secretario general de gobierno. Tengo la experiencia y sé qué requiere Jalisco hoy, por eso estoy aquí. Soy miembro del PAN y me da orgullo ser panista, aunque me regresa los malos ejemplos que también ha habido en el PAN. Yo digo que en el PAN hay mirotes y hay perritos. Yo soy mirote, no perrito. Pero finalmente la participación ciudadana. Tengo la participación ciudadana. Fui activista de derechos humanos. Luché por el cambio democrático. Hemos venido transformando Jalisco desde los gobiernos del PAN para abrir espacios a la participación ciudadana. Fui el primero que impugnó vía el amparo la limitación de acceder a un cargo público solamente a través de un partido político. Y lo hice desde el año de 1986, antes de Castañeda. Tengo la visión de que la participación ciudadana es indispensable para el gobierno. Por eso estoy de acuerdo en el plebiscito, en el referéndum, en la iniciativa popular, en la revocación del mandato, instrumentos de democracia participativa, 3 de los cuales son ley gracias a la reforma que hicimos el gobierno del PAN. Creo en los jóvenes y por eso estoy aquí, con los jóvenes. Voy a hacer un gobierno abierto a oportunidades para los jóvenes, porque siendo joven me dieron oportunidades. Creo que el futuro de Jalisco no puede concebirse sin una participación amplia y definitiva de los jóvenes. Tienen un privilegio al estar en una universidad. Como se dijo, muy pocos en este país alcanzan ese privilegio. Tienen también un gran deber, formarse para transmitir a la sociedad los valores que aquí han aprendido. Vamos a hacer juntos el 4º gobierno del PAN de Jalisco. Buenos días. La actuación de las últimas legislaturas ha sido realmente escandalosa, mostrando sus integrantes ineptitud y corrupción manifiesta. ¿De qué forma considera usted que se puede remediar de manera definitiva esta situación? El Congreso de Jalisco es el 6º más caro del país. El problema no es tanto lo caro que cuesta, ese ya es un problema. El problema es que es un Congreso flojo, es un Congreso que no da resultados. Tenemos un rezago legislativo al día de hoy del 80% de las iniciativas de ley que hay en el Congreso. Yo fui diputado hace algunos años y la verdad es que igual que cuando ponemos Jalisco y la gente nos dice todos los políticos son iguales, yo creo que también hay que hacer una diferenciación, no todos los diputados son iguales. La verdad es que el Congreso de Jalisco tiene un problema orgánico. El Congreso es la casa de representación popular por excelencia. Se supone que debe estar la representación popular y hoy el Congreso de Jalisco puede representar cualquier cosa menos el interés de la gente. Es a lo que yo hablo permanentemente cuando digo que las instituciones públicas están secuestradas por en este caso el Congreso,
El poder legislativo está secuestrado por los partidos políticos. Ahí el peso de los partidos es lo que manda y lo que dicta hacia dónde caminan los temas legislativos. Yo estoy convencido de que hay experiencias sobradas para demostrar. Cuando yo estuve en el Congreso, pudimos sacar adelante reformas como la ley de fiscalización, la reforma metropolitana, el código urbano, la ley de proyectos de inversión público-privados. El problema es que hoy tenemos un Congreso que no cumple su trabajo, un Congreso que chantajea al Poder Ejecutivo, y yo he planteado con mucha claridad que las vías para resolver los problemas en la actuación del Congreso tienen que ver con dos cosas. Primero, porque la gente sepa elegir quiénes son sus candidatos a diputados, por quién van a votar, cuántos de ustedes conocen a su diputado, al diputado de su distrito. De ahí hay que empezar para no equivocarnos. Y lo segundo tiene que ver que tenemos que plantear una relación entre poderes, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, de otra forma que no ha sucedido. Yo voy a ser el representante directo del Poder Ejecutivo ante el Congreso. Hoy el representante ante el Congreso del Ejecutivo es el secretario general de Gobierno. Fernando fue jugó ese papel durante muchos años, y yo creo que el que tiene que representar al Poder Ejecutivo es el gobernador, para tener una relación entre pares, para decirle al Congreso que ya estuvo bueno de abusos. Hoy, el Congreso de Jalisco, cuando yo era diputado, tenía un presupuesto de 2007 de 417 millones. Hoy el presupuesto es de 819 millones, 96% más. Entonces eso es lo que ya tiene que acabar. No podemos tener un Congreso tan caro y tan poco productivo. Replantear la relación entre poderes tiene que ver con un asunto primero de responsabilidad ciudadana. También hay que pasar la bolita a la cancha de los ciudadanos por quién van a votar para representarlos en el Congreso. Y en segundo lugar, en un replanteamiento de fondo de lo que tiene que ser la máxima representación popular. El Congreso de Jalisco tiene que tener una reforma, pero sobre todo necesitamos diputados que entiendan el único patrón que tienen de la gente, no los partidos políticos. La desintegración de los partidos políticos actualmente es alarmante. ¿Tienen futuro estas instituciones? ¿Es posible pensar una democracia sin partidos? Es un hecho que los partidos políticos están muy desprestigiados. Yo renuncié a Acción Nacional hace 3 años porque pisotearon mi dignidad 2 veces y no pude aceptar eso. Está claro, y ustedes analicen lo que yo dije el día que renunciaba al PAN, porque no era el PAN que a mí me había enamorado, el PAN de principios, el PAN que de veras jugaba la democracia internamente. Y es una realidad que todos los partidos políticos se han venido desprestigiando, no solo a nivel nacional, a nivel internacional. Y este desprestigio ha sido fundamentalmente porque los partidos políticos han visto más el interés de los partidos políticos que el interés de los ciudadanos. Si nos vamos al Congreso, pues vemos claramente cómo se reparten las comisiones. Si nos vamos a cómo eligen los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, son los partidos los que deciden cómo va. Si nos vamos al instituto electoral, también ahí está repartido el pastel entre los partidos políticos. A mí me queda claro que tenemos que reformar los partidos políticos, pero también me queda claro que no van a desaparecer. Pero también soy un convencido de que se deben de abrir las puertas a las candidaturas ciudadanas. No podemos permitir que el monopolio de candidaturas lo tengan solamente los partidos. Y es ahí donde todos nosotros jugamos un papel fundamental para lograr el México y el Jalisco que todos queremos. Ustedes, jóvenes, tienen en sus manos el enorme reto de cambiar la democracia. Nuestra democracia es muy incipiente, tiene muchas debilidades. Si la comparamos realmente con otras democracias mucho más maduras, nos vamos a encontrar que no tenemos las condiciones para vivir una auténtica democracia. Tenemos que construirla todos, con partidos que no, siendo gobernadores, los partidos no tendrán subsidio. Muchas veces los partidos pequeños juegan a la elección para tener el subsidio. Ningún partido debe de tener subsidio, que lo mantengan sus propios miembros si es que quieren que sobrevivan. Y por el otro lado, la apertura a las candidaturas ciudadanas
cualquier ciudadano que tenga labor en la sociedad civil pueda ser candidato y pueda representarnos a todos. Muchas gracias. Pregunta para la candidata Ángeles Martínez. ¿Cómo puede la educación contribuir a generar la democracia participativa que no hay en estos momentos en México? Creo que lo podemos analizar desde dos enfoques. Uno, desde el aspecto normativo, formando desde el tejido social, desde la familia, en valores y con valores. Es muy importante que la democracia la vivamos, que los valores se vivan, que sean experiencias vivenciales los que nos den a entender que tenemos respeto, que tenemos solidaridad, que tenemos igualdad, que tenemos equidad, que hay tolerancia en la familia. Entonces, creo que vamos a democratizar y a invitar a que haya una mayor participación en esta democracia si nosotros formamos desde la familia. Desde la familia tenemos que desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo, en donde no tomemos todo en puntillas como nos lo dicen, sino que analicemos y reflexionemos. Es cierto que en la prueba enlace salen malos alumnos, pero porque a veces no leen las instrucciones, somos reactivos, únicamente se va a querer contestar sin antes leer las instrucciones. Y eso nos pasa cuando compramos algo también. En lugar de leer el instructivo, lo utilizamos y a veces resulta que lo quemamos porque no era el voltaje adecuado. Entonces creo que la educación es parte importante en la democracia, pero también hay que revisarlo desde ahorita, desde estos momentos. ¿Qué podemos hacer para que desde el gobierno se incentive la participación ciudadana? ¿Cómo? Pues a través de la credibilidad de las instituciones. ¿Cómo se la vamos a devolver? Hay dos opciones. Una, que yo ya lo mencioné, es a través de conformar una asamblea ciudadana de gobierno que esté integrada por 40 personas de la sociedad, de los diferentes sectores, que tengan probada honestidad y que sean ellos quienes determinen, evalúen, analicen todos los programas de gobierno, pero también a través de una agencia ciudadana anticorrupción. Esta agencia ciudadana anticorrupción estará integrada y presidida por ciudadanos con una forma honesta de vivir. Ellos serán quienes estén evaluando a los servidores públicos. Necesitamos devolver esa credibilidad. Hay consejos de participación social en la educación, sin embargo, no quieren participar las personas y es para determinar o priorizar obras en las escuelas. Entonces, ¿por qué no se da esa participación? Porque hay poca credibilidad de las instituciones. Necesitamos darle ese empoderamiento a los ciudadanos para que de verdad haya una democracia. La ronda de preguntas con el doctor Fernando Guzmán. El crecimiento exponencial de la burocracia y el alto costo de sus integrantes, sobre todo en los altos niveles, es algo que debe ser corregido con urgencia. ¿A qué se compromete usted en este punto? Me comprometo claramente a lo que dijo Manuel Lumier y que debe ser una realidad desde el gobierno. Tanto gobierno como sea indispensable, tanta sociedad como sea posible. Necesitamos que el gobierno reduzca su aparato a lo menos y que esta estructura del gasto público sea para generar los mayores bienes sociales con el menor número de gente. Eso como principio. Debo decir también de la remuneración. En el gobierno del PAN actual, desde el año 2009, esto poco se sabe, porque los medios de comunicación quizás no les interesa mucho el tema, pero desde 2009 no ha habido aumentos en los primeros niveles de gobierno.
estructura gubernamental todavía más y hacer un mejor esfuerzo. ¿Cómo fijar los salarios? Esa es otra pregunta. Si comparamos los salarios que hay en el gobierno de Jalisco con los salarios que hay en gobiernos estatales, podremos ver que Jalisco tiene, a pesar de ser un estado de los más grandes de la República, salarios quizás más bajos. No quiero decir que los vaya a aumentar, quiero decir que hay que continuar con una política de austeridad en el ejercicio de la responsabilidad pública, porque es el primer deber de quien tiene una función de servicio desde el gobierno. Voy a impulsar el comité de evaluación salarial, que por cierto fue creado en el gobierno de Alberto Cárdenas y me tocó impulsarlo para que sean los técnicos, los ciudadanos, quienes fijen los salarios y las remuneraciones públicas que deben ser, como dijo Juárez, en la austeridad republicana. Ese es mi compromiso. Que tiene que ver con el ámbito educativo. La pregunta es: favorecer los estudios orientados solamente a la currícula técnica dejó fuera de los programas educativos las áreas de formación cívica y ética, con resultados a la vista. ¿Cómo asumen ustedes este reto? Primero, yo no coincido con la visión de la candidata, que respeto mucho, de que el nivel educativo está así porque los alumnos no leen los instructivos de la educación pública en México está así porque el sistema educativo está secuestrado por grupos de poder, por sindicatos y caciques. Mientras no se resuelva eso, no hay posibilidad de construir una política educativa que cambie a la sociedad. Yo lo que creo es que es necesaria una explicación de parte de los gobiernos del PAN, que se asume compartido los valores. ¿Por qué eliminaron la clase de civismo de las escuelas públicas? Esa es una pregunta elemental. ¿Por qué ya no se da ni siquiera esa materia en las escuelas públicas? Yo creo que desde ahí empieza el problema. Nosotros entendemos que se tienen que recuperar los valores en la educación de los jaliscienses y por ahí tenemos que caminar, pero para hacer eso tenemos que desarrollar una política educativa que transforme el modelo de enseñanza para no estar nada más transmitiendo conocimientos, por cierto, de una forma bastante deficiente, sino para incentivar a los alumnos el ánimo y el espíritu para adquirir conocimientos. Ese tiene que ser el cambio de paradigma en el modelo de educación. Tenemos que formar una generación de jaliscienses que pueda verdaderamente, a partir de la educación, transformar Jalisco. Miren, nada más para que vean qué orgullosos se deben sentir en estos 18 años de gobierno del PAN, en estos 18 años el promedio de escolaridad en Jalisco y segundo de secundaria. Ahí termina la educación del promedio de los jaliscienses. Tenemos más de la mitad de los rechazados, más de la mitad, perdón, de los alumnos que hacen trámites para la educación superior son rechazados por la Universidad Pública de Jalisco. Ese es 4 de cada 10 jóvenes que entran a la preparatoria la terminan. Esa es la realidad de la educación de nuestro estado. Entendemos que se necesita una transformación de fondo del modelo, una política educativa libre de poderes fácticos, o jamás podremos hacer de la educación la gran palanca de la transformación social que necesitamos en Jalisco. Sí coincido con Enrique en la cuestión de que la educación está secuestrada. No coincido con él. En la cuestión del civismo, no coincido con él en la cuestión del civismo, porque eso tiene ya muchos años, muchísimos años, probablemente no lo conocía. ¿Sí? Pero debo decirles que el civismo, todos los que ya tenemos más años, lo llevamos desde la primaria, y hace unos 25 años, 30 años, desapareció de pronto de las clases. ¿Es cierto? Hoy vemos que la primaria ha desaparecido de la educación, ¿sí? Y eso
nos sirve mucha educación? ¿De qué nos sirven tantas cosas si no tenemos familias fuertes, familias unidas, familias que cuiden a sus hijos? Yo he sido un crítico de la situación que viven nuestras familias, porque creo que la seguridad empieza en las familias. Hoy el 75% de quien delinque tiene menos de 25 años, y eso no es más que consecuencia que nuestras familias no hemos hecho la tarea, y tenemos que ayudar a los padres a hacer la tarea, como con la escuela de padres, y que den el ejemplo. Los niños deben de tener. Si un niño ve falta de respeto en su hogar, si un niño ve pleito en su hogar, si un niño ve que el padre se enriquece de manera ilícita, eso es lo que aprende. Eso es lo que aprende. Entonces tenemos que trabajar en valores en toda la sociedad y obviamente reforzarlo con las clases de civismo y de ética que en muchas universidades se han dejado. Entonces, pues, seré un promotor de estas dos cosas. Gracias. De ninguna manera fue una aseveración que solo dependía del resultado de la prueba de enlace. Es uno de las causas, pero no determinantemente. Creo que la educación cívica sí está presente, porque los principios filosóficos del artículo 3 constitucional que subyace en la educación pública y privada es precisamente una educación en valores, es formar integralmente al ser, al educando. Sin embargo, el que no aparezca de una manera explícita como un contenido curricular nos deja a los maestros al libre albedrío de cómo aplicarla. Entonces sí considero de suma importancia que se hagan reformas estructurales al sistema educativo nacional y que la educación, la política educativa sea elevada como una política de Estado, para que esta no dependa de un sexenio, sino que sea elevada a política de Estado en donde haya transformaciones profundas que nos lleven de verdad a que sea la educación la solución a los problemas. De ahí que en nuestras propuestas tenemos también incorporar como Estado de Jalisco una propuesta, incorporar como materia curricular, tanto en primaria como en secundaria, precisamente la educación de derechos humanos, la educación en valores, en donde haya contenidos curriculares que nos digan, van a practicar hoy el respeto, en donde haya un contenido de que estemos ponderando cada uno de los valores, porque una sociedad sin valores es una sociedad en crisis. Entonces, realmente es muy importante que existan estos valores cívicos y éticos en toda nuestra vida, desde la familia hasta nuestro hacer ya profesional. Es muy importante eso, y de ahí que ustedes aquí están viviendo una formación en valores. Por eso es que les felicito y felicito a sus papás por haber tenido la atinada elección de elegir una escuela que forma en valores. Gracias. Para mí, la ética debe iluminar la política. Esa es mi visión y ese es mi compromiso. Y quiero decirle, Enrique, que no fueron los gobiernos del PAN los que quitaron la clase de civismo. Hay que ir un poquito de historia, Enrique. Fueron los gobiernos del PRI, donde tú estuviste militando algún tiempo. En el año 2000 en Jalisco, se hicieron programas muy buenos. En el año 2000 en Jalisco se dieron programas muy fuertes de educación en valores para restituir esos valores cívicos y universales en la educación. A partir de entonces se tomaron a nivel nacional y se restituyó en los libros de texto el tema del civismo.
con congresos, cursos de capacitación, con los maestros, para formar en los valores universales y ilustrar el juicio de quienes son los educadores. Fue ahí, y eso lo recoge la historia. Quizás como los seres jóvenes de la política no lo han conocido, pero así fue. Y en el Congreso también lo que mencionaste, el compromiso, el presupuesto del Congreso ha sido un crecimiento desbordado. Cuando fuiste diputado quería más recursos. No se van siendo gobernador una visión y siendo diputado a otro. Más rapidito. Licenciado Guzmán, que respeto mucho, aprecio mucho y conozco como político. Fue en el sexenio de Fox cuando sucedió eso. Hay que tener memoria, no hay que engañar a la gente. La política a la cual yo desprecio profundamente. La política de hablar de cosas que no son ciertas. La primera intervención tuvo que ver con el compromiso de la austeridad y bajar el gasto del gobierno. Más un dato: al inicio del sexenio, Miguel fue secretario de gobierno. En servicios personales, que es la partida de sueldos, se gastaban 18,000 millones. Hoy se gastan 26,000 millones, 41% más. ¿Saben cuánto se va en los gastos de lujo del gobierno? Celulares, viajes, viáticos, comidas. 4,000 millones de pesos. Esa es la austeridad republicana de la que cree el PAN, de la que no creemos nosotros. La corrupción se combate con decisión. La corrupción es un mal que lacera a este país, este Estado. La corrupción no necesita reformas legales, no necesita mejores leyes, necesita políticos comprometidos con el tema, políticos que tengan claridad moral para hablar del asunto. Miren, muy sencillo para explicar cuál es mi compromiso, para hacerlo en un minuto. Cuando yo recibí el gobierno municipal de Tlajomulco, era el gobierno más corrupto de la ciudad y el lugar número 22 en transparencia de todo Jalisco. La semana pasada, la organización Cintra entregó la evaluación sobre transparencia y combate a la corrupción. Tlajomulco está evaluado como el municipio más transparente de México. ¿Y saben qué fue lo que hicimos? ¿Saben qué fue lo que hicimos? Y lo que voy a hacer si soy gobernador, ningún arte de magia, no se necesita hacer nada extraordinario. Más dejar de robarte dinero, punto. Bueno, realmente es lamentable el hecho que pasó en la primavera. A nadie nos gusta este incendio. Sabemos que la primavera es el principal pulmón que tenemos en la zona metropolitana y que por desgracia no lo hemos cuidado. Cuando yo fui presidente municipal, fuimos la primera administración que aportó recursos para el mantenimiento del bosque de la primavera. A raíz de este incendio empezaron muchos cuestionamientos a través de las redes sociales para preguntarnos qué podíamos hacer a favor de la primavera. Yo fui muy contundente y tajante. Necesitamos expropiar todas las áreas de adoctrinamiento que hoy son las que están recibiendo una enorme presión por los presionadores, porque es una real pechuga y que quieren que cambie los usos de suelo que actualmente tienen. Entonces compraremos con dinero del Estado, ahorros que hagamos el gobierno del Estado, que estoy convencido se pueden hacer muchísimo, pero también el dinero federal. Por el otro lado, fíjense que nos falta una gran educación ambiental en general. Vemos, voy a poner un ejemplo que lo vivimos todos los días, que de autos de lujo o modestos se tiran basura a la vía pública con mucha facilidad, desde botellas de refresco, botellas de cerveza, lo que quieran. A mí me tocó ver en alguna ocasión de un transporte privado lanzar un cañón. Entonces tenemos que empezar con educación desde la primaria, educación ambiental, que nos
tienen una labor muy importante por hacer. Hay que hacer conciencia en todos, no tirar basura de la vía pública, cuidar las áreas verdes que tenemos de la ciudad, porque desgraciadamente en muchas ocasiones no las cuidamos. Vamos a transformar la cultura ecológica en Jalisco desde la educación para el beneficio de todo nuestro medio ambiente. Tendrán un minuto para plantear su último mensaje a la comunidad universitaria. Muchas gracias. La verdad, el minuto solamente para agradecer la disposición de la comunidad universitaria, de las autoridades de la UNIVA. Estamos en un momento muy importante de la historia de México, de la historia de Jalisco. Estamos ante una gran oportunidad de que los ciudadanos, que las mujeres y los hombres libres de Jalisco le pongamos un alto ya a la política tradicional, a la política que ha asumido nuestro Estado en las condiciones en las que hoy se encuentra. Yo aspiro simplemente. Si bien, yo no sé si tiene tolerancia de que les creen, de que
creen que pueden imponer una moral pública. Yo no creo que se lleve a las libertades. Yo los invito a que hagamos un gran esfuerzo, a que veamos que se puede, nos quieren hacer pensar que no es posible derrotar al bien y al mal, si se puede. Ya lo demostré hace 3 años, lo vamos a demostrar el 1 de julio, lo vamos a hacer sin el dinero, sin los millones de las campañas, lo vamos a hacer sin la televisión, sin el radio, lo vamos a hacer con la pura voluntad de la gente libre. A eso los invito. Ojalá podamos tomar la diferencia. Cuando fui diputado y aprobamos una agenda para Jalisco de 21 puntos y
20 salieron aprobados. Tengo estas dos herramientas, esos dos brazos. La gente quiere dos cosas: empleo y vivir en paz. Voy a impulsar el empleo, especialmente para los jóvenes y las mujeres, y voy a garantizar la tranquilidad de los jaliscienses para vivir en paz, con la educación como palanca para el desarrollo y el impulso al desarrollo regional a lo largo y ancho de Jalisco. Así voy a gobernar. Por los candidatos y vamos al cierre.